Hola, soy Oudel. Hace 2 semanas, mi hermana me gritó delante de nuestros padres. Has arruinado nuestras vidas. Y ellos, como si fuera cierto, asintieron. No grité. No lloré. Simplemente salí de allí con nada más que mi bolso y un silencio que lo decía todo. Pero esta mañana me desperté con 14 llamadas perdidas. Ahora dicen que me necesitan. Entonces, ¿qué cambió? Antes de seguir, dime, ¿a qué hora me estás escuchando y desde dónde? Déjame un comentario, porque quizá tú también has sido borrado, hasta que se dieron cuenta de que necesitaban justamente a la persona que habían descartado. Y no olvides suscribirte al canal y darle like al vídeo. Ya era de noche afuera, pero el aire dentro de la casa se sentía aún más pesado. Mi hermana Sarapene estaba perfectamente sentada en el borde del enorme sofá crema de la familia, con su aro de luz brillando como una aureola. Terminaba una transmisión en vivo, algo sobre haber alcanzado los 50.000 seguidores en redes sociales. Mis padres estaban cerca, asintiendo como si ella acabara de recibir un doctorado. Yo permanecía en el umbral, entre la cocina y la sala, sujetando una taza despostillada de té que había recalentado 2 veces. En la última hora, mi nombre no había sido mencionado ni una sola vez. Y no me sorprendía. Me había vuelto experta en convertirme en parte del fondo. A veces me preguntaba si las paredes me notaban más que ellos. Entonces pasó. La pantalla de la laptop parpadeó y la voz de Sarapene subió medio tono. Dios mío, no ahora. Su sonrisa perfectamente calculada desapareció. ¿Por qué siempre pasa esto cuando tú estás cerca? Soltó, con la voz atravesando la habitación como una cuchilla. Me quedé inmóvil, sin entender. ¿Qué? Me estresa solo con respirar, Oudel, disparó. Rompes mi vibra. Miré a mi alrededor, esperando que alguien, cualquiera, señalara lo absurdo de aquello. Pero en vez de eso, mi madre se levantó, quitándose pelusas invisibles de la falda. No se equivoca, dijo Veriña con calma. Cada vez que algo bueno sucede, tú encuentras la manera de arruinarlo. Has arruinado su vida. Y, sinceramente, también la nuestra. Mi padre no dijo una palabra. Solo se frotó el puente de la nariz, como si todo aquello fuera demasiado familiar, demasiado agotador. Sentí el calor subir por mi cuello. No grité. No lloré. Ni siquiera me defendí. Simplemente me di la vuelta y caminé por el pasillo hasta la habitación de invitados que, a regañadientes, me habían dejado usar mientras resolvía mi situación. La puerta apenas cerraba sin atascarse. La alfombra olía vagamente a polvo y a ambientador caducado. Me moví en silencio, como un robot, metiendo unas pocas cosas esenciales en la vieja mochila que no tocaba desde la universidad. No guardé nada sentimental. Ni fotos enmarcadas. Ni tarjetas. Ni cartas. Había dejado de escribirlas hacía años, cuando comprendí que nadie las leía. 15 minutos después, ya estaba fuera. Nadie me preguntó a dónde iba. Nadie me preguntó si volvería. La calle estaba en silencio, ese silencio denso que queda después de una pelea en la que las palabras duelen más que los golpes. Caminé 2 manzanas hasta la gasolinera con las luces fluorescentes zumbando. Compré una barra de granola y una botella de agua, más por costumbre que por hambre. Pregunté al dependiente si el autobús aún pasaba. El último es en 8 minutos. Si llega a tiempo. No llegó, pero esperé de todos modos, sentada en el banco frío de metal, con las manos hundidas en los bolsillos del abrigo y la mochila entre las piernas como un salvavidas. Cuando por fin llegó, subí sin mirar atrás. El viaje hasta el centro de Charlotte pareció más largo de lo que era. Mantuve la cabeza baja, observando cómo las luces de la ciudad se desdibujaban como pintura corrida. Nadie buscó mi mirada. Casi resultaba reconfortante. Al final de la línea, bajé y caminé unas cuadras hasta un pequeño motel beige, con un letrero de neón parpadeante. El tipo de lugar al que solo llegas cuando te has quedado sin mejores opciones, o sin mejores personas. El hombre de la recepción no hizo preguntas. Me entregó una llave con el número tachado y reescrito con rotulador. ¿Efectivo o tarjeta?, murmuró,
sin despegar los ojos del reality show que veía en su televisor. Le entregué mis últimos $42. La habitación olía a cigarro viejo y a producto de limpieza que no lograba disimularlo. Dejé la mochila junto a la cama y me senté en el borde del colchón. Este crujió fuerte en medio del silencio. No me desvestí. No lloré. Solo me quedé mirando la mancha de humedad en el techo. Parecía un corazón roto, o una estrella apagada, según cómo ladeabas la cabeza. Mi teléfono estaba boca abajo en la mesilla. No había vibrado ni una sola vez. Ni un ¿dónde estás? Ni un vuelve a casa. Nada. Hasta que vibró. Solo una vez. Lo tomé, mitad esperanzada, mitad entumecida. Una notificación apareció. Recordatorio, regalo del Día de la Madre de Odell, sin abrir, entregado hace 2 años. Era la caja que le envié, envuelta en papel de seda. Un par de pañuelos de seda con sus iniciales bordadas. Nunca los abrió. Nunca me abrieron a mí. A la mañana siguiente me desperté antes de que el sol terminara de salir. Conté lo que me quedaba, $270 y algunas monedas. Sin trabajo. Sin hogar. Pero algo en ese recordatorio hizo que las cuentas no se sintieran como una cuenta regresiva, sino como un reto. Caminé hacia el centro. Me dolían los pies antes de llegar a la gasolinera de la esquina, pero seguí. Un pequeño café cerca de la terminal de autobuses estaba abierto temprano y tenía un cartel de pizarra afuera. Wifi gratis, café con recarga todo el día. Era todo lo que necesitaba. Dentro olía a tostadas quemadas y limpiador de pisos. Pedí el café más barato del menú, $1.75, y tomé asiento junto al enchufe. Saqué el teléfono y entré en varias plataformas de tutorías freelance que había guardado hacía años, pero nunca usé. Una de ellas aún conservaba mi perfil viejo. Lo actualicé. Especialista en preparación para SAT y ACT, apoyo en redacción, planificación de estudios. Paciente. Confiable. En la sección sobre mí escribí. Creo en estar presente, incluso cuando nadie más lo está. Al mediodía ya había enviado 16 solicitudes. Padres desesperados por mejorar las notas de sus hijos, estudiantes ahogados por la presión universitaria, personas a las que podía entender de una forma en la que mi propia familia nunca intentó entenderme. A mitad de la 5ª solicitud, me detuve. Las palabras oyente confiable y compasivo me miraban desde la pantalla. Recordé la voz de mi abuela. Tú siempre fuiste la que escuchaba. Lo decía cuando me sentaba a sus pies en las cenas de los domingos, mientras todos los demás hablaban unos encima de otros. Ella veía algo en mí. No algo vistoso. No algo ruidoso. Pero algo real. Tragué saliva con fuerza, recordando el funeral. Estábamos en el salón de recepción, rodeados de gente educada y ensaladas de col que sabían a cartón húmedo. Una amiga de la familia, a la que apenas conocía, se inclinó hacia mí con suavidad y me dijo: La segunda carta de tu abuela fue preciosa. Espero que te haya dado paz. ¿Segunda carta? Parpadeé, confundida. Yo solo recibí una. Su expresión se desmoronó, visiblemente confundida. Oh, quizá me equivoqué. Ella dijo que te escribió otra, unos 8 meses antes de fallecer. Estoy segura de que te llegó, pero, por lo que veo, no fue así. 3 días después del funeral, todavía intentando darle el beneficio de la duda a mi madre, le pregunté por esa carta. Ella ni siquiera pestañeó. Oh, no era nada importante. Solo cosas tiernas de abuelita. Solo cosas tiernas de abuelita. Esa carta también había sido borrada, como yo. Era un patrón tan largo y sutil que no lo notas hasta que un día despiertas y te das cuenta de que todos tus bordes han sido limados por personas que decían amarte. Sacudí ese recuerdo y volví a concentrarme en mis solicitudes de trabajo. Un sonido de notificación interrumpió mis pensamientos. Un padre respondió, luego otro. Al final de la semana, ya tenía 3 clientes. 2 estudiantes de secundaria y un adulto preparándose para el examen GED. La biblioteca, a 2 calles de la cafetería, prestaba Chromebooks para sesiones en línea.
Reservé turnos de 2 horas todas las tardes y los usaba como si mi vida dependiera de ello, porque lo hacía. La paga no era mucha, pero cada dólar me sabía a logro. Y mis estudiantes, ellos sí escuchaban. Hacían preguntas. Decían gracias. Una chica llamada Riley me dijo durante nuestra segunda sesión: eres la única persona que me lo ha explicado de una manera que entiendo. Era extraño sentirme vista por desconocidos de una forma en la que jamás me habían visto en casa. Esa noche, regresé al motel y anoté mis ingresos en la parte de atrás del mismo recibo con el que me registré. Escribí las horas de tutoría, los pagos recibidos por PayPal y cuánto podía permitirme gastar a continuación. 2 noches más. Miré a mi alrededor. Esa habitación diminuta olía levemente a cloro y cortinas húmedas, pero era mía, por ahora, y eso era suficiente. Por primera vez en años, sentí que algo parecido al orgullo comenzaba a desanudarse en mi pecho. Nunca se dieron cuenta de lo que estaba construyendo, susurré para mí misma. Porque nunca pensaron que pudiera hacerlo. No era solo amargura, era claridad. Fría y nítida. Me tumbé aún con los vaqueros puestos. Demasiado alterada para dormir. El motel zumbaba con voces apagadas a través de las paredes y el murmullo de la máquina expendedora afuera. Justo cuando iba a silenciar el teléfono, una publicación apareció en mi feed. La familia es quien está cuando importa. Nunca lo olvides. Era la leyenda de Sarah Penn. Su rostro brillaba junto al de nuestra madre, ambas con copas de algo espumoso. Apenas registré las sonrisas falsas antes de que mi mirada se fijara en algo detrás de ellas. Una foto en la pared. La foto familiar. Pero yo no estaba en ella. Amplié la imagen instintivamente. Reconocí el mismo pasillo beige texturizado, la misma sombra suave proyectada por la lámpara del pasillo. Pero el marco era distinto. Ya no estaba la vieja foto familiar que tomamos cuando yo tenía 16 años, cuando todos aún fingían que pertenecía a ese lugar. En su lugar, una imagen reluciente y nueva. Sarah Penn en el centro, por supuesto. Mamá a un lado, radiante en su cardigan crema. Papá, rígido pero sonriendo como si le hubieran dicho que lo hiciera. Incluso Sprout, el Golden Retriever que adoptaron después de que me fui, posaba orgulloso frente a ellos. Parecía un anuncio de película navideña de Hallmark. Pero yo no existía allí. Ni una mención, ni un rastro. Solo un recorte alegre y limpio en el que se habían eliminado las partes incómodas. No lloré. Pensé que lo haría, pero lo único que sentí fue un calor creciente en el pecho. No era tristeza, tampoco rabia pura. Era algo más callado, más pesado, como ver a alguien tirar una carta antes de leerla y darte cuenta de que era tuya. Me quedé sentada al borde de la cama, con la pantalla todavía iluminada en mi mano. Años atrás, quizá me habría dicho que tal vez solo necesitaban un marco más pequeño, o que no se dieron cuenta de que yo lo notaría. Pero esta vez no. Esto no era un accidente. Era oficial, me habían borrado. No de forma metafórica. No solo emocionalmente. Físicamente. Revisé otras fotos en la página de Sarah Penn, recordando los viejos tiempos, cena familiar del domingo, agradecida por mi tribu. En todas, yo apenas aparecía en la esquina, o directamente recortada. Y ahora, ni siquiera eso. Una ola de recuerdos me arrastró. Tenía 9 años. Estaba subida en un banco para no quedar demasiado baja en la foto grupal de la iglesia. Todos rieron cuando Sarah Penn bromeó. Odelin siempre parece que se coló en la foto. Aquella vez, mamá me defendió, un poco. Es solo tímida, eso es todo, dijo. Pero aún así, me movieron al extremo de la fila. Más fácil dejarme fuera del encuadre. Parpadeé, apartando ese recuerdo, y alcancé mi bolso de tela buscando distraerme. Empecé a organizar las consultas de tutoría, responder a estudiantes, filtrar mensajes. Era trabajo mecánico, hasta que abrí la carpeta de spam. Allí estaba. Un asunto que casi paso por alto, oportunidad para podcast familiar, enviado por Sarah Penn. Yo estaba en copia oculta. El estómago se me encogió. Abrí el correo.
Era una breve nota profesional a un representante de relaciones públicas, proponiendo un episodio sobre dinámicas familiares modernas a través de la resiliencia y la influencia en redes sociales. Y, al final, mi hermana escribió: ella solo es amargada e inestable emocionalmente. No hablamos por una razón. No quiero que participe. Nos ha tomado años reconstruir la imagen familiar. Mi mano se cerró con fuerza sobre el teléfono. Un pitido sordo me retumbaba en los oídos. Leí esa línea 3 veces, cada palabra más fuerte que la anterior. Amargada, inestable, reconstruir. No lloré. No grité. En cambio, tomé una captura de pantalla, luego otra. A la mañana siguiente, imprimí el correo en la biblioteca y lo pegué en la pared del motel, justo al lado de la carta de mi abuela. Las palabras se quedaron ahí, como un antes y un después. Una creía que yo podía construir, la otra creía que no merecía siquiera ser vista. Tomé un bolígrafo. En el bloc de notas del motel empecé a trazar un mapa de todo. Fechas, comentarios, momentos, el borrado lento, los desprecios, los insultos a mis espaldas que por fin quedaban por escrito. Ya no me parecía un acto mezquino. Me parecía necesario. Más tarde esa semana, me llegó un mensaje de un grupo de preparación para el SAT, con sede en Dallas. Habían revisado mi perfil y querían contratarme para sesiones virtuales. A $75 por estudiante. Una cifra que no veía desde hacía años. Significaba que ya no tendría que vivir a base de café barato y esperanza. Acepté la oferta sin celebraciones. Sin saltos, sin sonrisas, solo una satisfacción tranquila, de esas que no necesitan mostrarse para sentirse reales. Para el viernes por la tarde, ya tenía suficiente dinero para pagar la renta de una pequeña habitación en un piso compartido, a unos kilómetros de allí. No era un palacio, pero tenía una puerta con cerradura y no había un letrero de neón parpadeando en la ventana. Me senté en la cama, acariciando con el pulgar el borde del correo electrónico impreso. Ya no estaba enfadado. Estaba despierto. Y hay una gran diferencia. Un golpe en la puerta del motel me sacó de mis pensamientos. Era un llamado breve, pero cargado de duda. Me levanté despacio y abrí. Allí estaba Mileus, mi antigua mejor amiga. Su rostro se veía más delgado, cansado. Sostenía algo entre las manos, envuelto en un viejo paño de cocina, como si hubiera estado escondido. Oudel, susurró. Me dijeron que estabas en problemas. No lo creí, hasta que vi esto. Me aparté para dejarla pasar, y ella dudó, como si cruzar ese umbral significara traicionar a alguien. Me tendió un pequeño sobre, del tipo que solía comprar por paquetes en la papelería junto a la biblioteca. Tenía mi nombre escrito con mi propia letra. Letras suaves, redondeadas, que no usaba desde hacía meses. Sentí un nudo en el pecho. Aún está cerrado, dijo en voz baja. Lo encontré en el escritorio de tu madre, debajo de un montón de cupones caducados. No lo tomé de inmediato. Solo lo observé. No estaba husmeando, añadió mientras lo dejaba suavemente sobre la pequeña mesa junto al microondas. Estaba dejando algo para Sarapene. Veriña me tuvo esperando en la cocina, y simplemente, estaba ahí, como si no significara nada. Finalmente lo tomé. No estaba roto ni arrugado. Era idéntico a como lo envié por correo el año pasado, para el cumpleaños de mi madre. Había ahorrado durante semanas para cargar una tarjeta de regalo de su café favorito, y dentro le escribí una carta sobre las segundas oportunidades, sobre intentarlo otra vez, sobre quizás sanar. Ella nunca lo abrió. Mileus se sentó frente a mí. Abrió la boca como si quisiera decir algo más, pero no lo hizo. Deslicé una uña bajo la solapa del sobre. El papel cedió sin resistencia. Saqué la tarjeta y la nota, desplegando la suave hoja rosa. Mamá, si todavía hay un espacio en tu corazón para mí, me gustaría ocuparlo de nuevo. No pido todo, solo que me llames. Extraño nuestras charlas de los martes. Te extraño. Con cariño, Oudel. Lo leí 2 veces. Después lo doblé de nuevo. No dije nada. No podía.
Ni siquiera mis palabras les habían importado. No lo suficiente como para abrirlo. Ni siquiera para tirarlo. Solo lo escondieron bajo cupones, olvidado, como un boleto de lotería que no ganó. Finalmente, Mileus habló. No es lo único que encontré. Sacó unas páginas impresas de su bolso y las deslizó sobre la mesa. El nuevo sitio de Sarapene, la Success Academy, o como quiera que lo llame. Yo solía ayudarte a construir estas cosas. ¿Recuerdas? Reconocería tu voz en cualquier parte. Pasé los ojos por la primera página, luego por la segunda. Se me cortó la respiración. Lo había robado todo. El texto de presentación, la rúbrica diagnóstica que pasé meses perfeccionando, incluso mis diagramas. El mismo diseño, la misma paleta de colores, pero ahora bajo el nombre, las fotos y la marca de Sarapene. Dice que tú se lo diste, añadió rápido. Pero yo sé que es mentira. Solté una risa breve, rota, de esas que mueren antes de llegar a la garganta. Incluso mis barras laterales, murmuré. Incluso los encabezados. Mi voz temblaba, pero me quedé inmóvil, como si moverme hiciera que la grieta de la traición se abriera más. Mileus permaneció en silencio mientras yo lo asimilaba. Unas horas después, se marchó. Me abrazó con fuerza y salió con lágrimas en los ojos. La habitación volvió a quedar en silencio. Me senté en el suelo, con la espalda contra la pared de madera barata. Sin música, sin televisión. Solo el zumbido del minibar y el crujido ocasional de las tuberías. Entonces sonó el teléfono. La pantalla se iluminó. Llamada perdida. Papá. Luego otra. Y otra. Vi el contador subir hasta 14. Después llegaron los mensajes de voz. No escuché los primeros, pero la curiosidad me fue abriendo poco a poco. El último era de mi padre. Odelin, tu hermana está siendo destrozada en Internet. Un blog publicó la historia. La llaman plagio. La gente está furiosa. Ella dice que mientes, pero necesitamos tu ayuda para calmar esto. No lo está manejando bien. Ni una disculpa. Ni un reconocimiento. El mismo patrón de siempre. Me llaman solo cuando arde todo. No contesté. Ni siquiera escribí un mensaje. Me quedé allí, con el teléfono en el regazo, la pantalla encendiéndose y apagándose. El zumbido era como un mosquito al borde del sueño. Constante, molesto, imposible de ignorar. Solo me llaman, susurré al vacío, cuando puedo arreglar lo que ellos rompieron. Mis brazos pesaban. Me incliné hacia adelante, apoyando la frente en las rodillas. No lloré. Esto, no eran lágrimas. Era algo más lento, más hondo. Abrí la laptop. Pasé el cursor sobre mi carpeta llamada Archivo de Currículum. Mi dedo tocó la tecla de borrar. Quizá debería dejarlo ir. Borrarlo todo, como ellos intentaron borrarme a mí. Pero entonces lo vi. Una carpeta que no había abierto en años. Abuela legal. La abrí. Dentro, un archivo escaneado que apenas recordaba haber subido. Testamento Odellan. Lo abrí. Allí estaba, nítido. La firma de mi abuela, su letra, y una cláusula en la que se declaraba que yo, Odell Shipley, era el único heredero de todo su material educativo. Currículum, diseños de tutoría y marcos de enseñanza. Era el heredero legal del mismo trabajo que Sarapene había robado, y el documento llevaba escaneado más de 5 años, oculto todo ese tiempo. A la mañana siguiente, el peso de ese archivo no se había disipado. Lo observé mientras el sol se colaba entre las persianas polvorientas de mi pequeño apartamento, iluminando los bordes de la pantalla como si fuera un foco divino. Allí estaban las palabras, firmes, formales, estampadas con el trazo firme de mi abuela. Todo el material intelectual y preparatorio creado o creado con Odelin Shipley quedará bajo su nombre y propiedad exclusiva. Ella me había protegido en silencio, de forma legal, y mi madre lo había ignorado por completo. Mientras sorbía un café tibio en una taza astillada, el teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de voz. El segundo de la mañana. No quería escucharlo, pero el dedo se me quedó flotando sobre el botón de reproducir.
Total, ya estaba cayendo en espiral. ¿Qué importaba una vuelta más? La voz de Veriña sonó esta vez más suave. Oh, Delan, por favor. No puedes dejar que la familia se desmorone. La carrera de tu hermana pende de un hilo. Dijo la familia, pero yo sabía lo que realmente quería decir. Ellos, los que reemplazaron mi rostro en las fotos. Los que dejaron mi sobre en un cajón como si fuera basura. Luego llegó otro mensaje de voz. Esta vez, de Sara Pene. Su voz temblaba con un pánico apenas disfrazado. Siempre tan amargada. Siempre has sido así. Te dimos todo, ¿y así es como nos lo pagas? Podía imaginármela, caminando de un lado a otro en alguna habitación impecable, con el rímel corriéndole por las mejillas, buscándome la culpa como siempre hacía. Te dimos todo, repitió. ¡Qué broma! Susurré en la soledad. Me borraron, y aún esperan que sea yo quien lo salve. Con manos firmes imprimí el testamento. Sin drama, sin lágrimas, solo con claridad. Lo fijé en la pared, junto a la captura de pantalla del correo y la nota descolorida de la abuela. Uno estaba mecanografiado, otro impreso y otro escrito a mano, pero todos contaban la misma historia, que me habían borrado. Y ahora exigían que me pintara de nuevo en el cuadro, solo para arreglar el desastre que ellos mismos habían provocado. Me quedé mirando esa pared un buen rato. Para la hora del almuerzo, ya había tomado una decisión. Busqué en internet a un abogado en Austin especializado en propiedad intelectual y reservé discretamente una consulta. Cuando llegué, entregué la impresión del testamento con voz calmada. No quiero demandar, le dije. Aún no. Solo quiero que esto quede documentado, verificado y registrado públicamente. Quiero que la titularidad sea formal y reconocida. La abogada, una mujer de unos 50 años llamada Margot, arqueó una ceja tras leer el documento. No necesitas un juicio para recuperar lo que es tuyo, dijo, golpeando la página con un dedo. Solo necesitas una notificación. Salí de su oficina con el papeleo en mano, el sol calentándome la espalda, y algo que no sentía desde hacía años, control. Paz. Eso no duró mucho. Esa noche, escuché un golpe en la puerta. 3 toques, firmes, familiares. Miré por la mirilla y casi retrocedí de la impresión. Veriña, Gareth y Sara Pene. Abrí, pero no los invité a pasar. Nos quedamos en el estrecho pasillo. El aire era denso, afilado, como si todo entre nosotros se hubiera endurecido hasta volverse vidrio, listo para romperse con la mínima voz alzada. Veriña parecía agotada. El labial se le había borrado y las manos le temblaban. Gareth no dijo nada. Nunca lo hacía. Sara Pene tenía el delineador corrido, su brillo calculado se estaba resquebrajando, y ella lo sabía. Cometimos errores, comenzó Veriña, entrelazando las manos. Lo sabemos, pero la familia significa perdonar. No pestañeé. No, dije en voz baja. La familia significaba no quemar mis cartas. Significaba abrir mi sobre. Significaba decir mi nombre en sus publicaciones de aprecio familiar. Veriña bajó la mirada. Me giré hacia Sara Pene. Me sostuvo la mirada como una niña atrapada en falta, que no sabe cómo disculparse. Esta vez, les dije dando un paso atrás. No soy yo quien va a arreglar su desastre. No di un portazo. No grité. Simplemente cerré la puerta con un clic, y eché el cerrojo. Más tarde, ya después de ducharme para quitarme la tensión y servirme una taza de té de manzanilla, revisé mi correo y me quedé helada. Una notificación en rojo me recibió. Su sitio profesional ha sido marcado y suspendido temporalmente debido a múltiples denuncias por violación de derechos de autor. Abrí los detalles. Alguien, desde una IP anónima, había presentado reclamaciones contra mi propio material. El estómago se me encogió. Habían vuelto por mí, no con palabras, sino con papeleo. Intentaban borrarme una vez más. Pero esta vez, yo estaba lista. Cuando abrí los ojos a la mañana siguiente, el cielo estaba gris y apagado. De esos días en que la luz pesa más que promete. Tomé el teléfono por inercia,
esperando los típicos correos de tutorías o recordatorios de calendario, pero lo primero que vi fue otra bandera roja en la pantalla. Su sitio web ha sido suspendido temporalmente debido a una denuncia de derechos de autor. Me incorporé de golpe, el corazón acelerado pero las manos firmes. Llegó una segunda notificación, luego una tercera. Todas con el mismo asunto, revisión urgente de reclamación por copyright. Al principio pensé que era un error o un bot, pero al abrir los detalles sentí que la sangre se me helaba. Uso de contenido protegido sin autorización. Sin remitente, solo una IP anónima. Margot, mi abogada, ya iba un paso por delante. En menos de una hora me llamó. Proviene de la agencia de marca personal de Sarah Penn, dijo, seca. No es coincidencia. No grité. No lloré. Tomé aire, abrí una nueva carpeta y comencé. Capturas de cada página, cada lección con su fecha y hora, cada esquema, cada diagrama que yo misma había creado. Recuperé el PDF del testamento de mi abuela y marqué la cláusula exacta que me otorgaba la propiedad intelectual. Incluso incluí borradores iniciales que había guardado en la nube, fechados mucho antes de que Sarah Penn siquiera lanzara su academia. Redacté la contrademanda con el tono de quien ya no tiene nada que demostrar. Ya no grito. Escribí para mí misma mientras ordenaba los archivos. Documento. Esa misma tarde envié un correo, no solo a la plataforma que alojaba mi sitio, sino también a todos mis clientes y contactos profesionales. Sin dramatismos ni acusaciones, un mensaje limpio y sereno. En vista de la reciente confusión, adjunto materiales originales de mi curso, con fechas, borradores de desarrollo y mis derechos legales sobre el contenido, respaldados por documentos familiares notariados. Agradezco su continua confianza. Las respuestas empezaron a llegar en minutos. La mayoría, de apoyo. Algunas, con sorpresa, pero una me detuvo en seco. Una madre soltera de Houston, con la que había trabajado el otoño anterior, me escribió. Tu curso salvó el futuro de mi hija. No dejes que te lo quiten. Esa, la imprimí. La coloqué junto al testamento en mi pared. Una hoja nacida de la sangre, otra, del esfuerzo. Juntas, significaban algo real. Para la noche, la tormenta había comenzado, pero no era mía. Sarah Penn publicó una actualización críptica en su página principal. A la gente le encanta atribuirse el mérito cuando el trabajo duro ya está hecho. Curioso cómo funciona. Pero Internet no lo compró esta vez. En menos de una hora, alguien, un becario al que probablemente había despedido sin pensarlo, filtró capturas, registros con fecha, conversaciones de chat e incluso plantillas de Canva antiguas, todo vinculado a mí, todo con años de antigüedad. Los comentarios bajo la publicación de Sarah Penn se encendieron. Esto parece un caso de borrado de manual. ¿Por qué Odella no aparece acreditada en nada? Se creen demasiado fácil la historia de la familia. No respondí. No lo necesitaba. En cambio, me acomodé en mi viejo sofá, con una taza de té de menta, las piernas recogidas y el portátil sobre las rodillas. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía pequeña. Me sentía serena, fuerte. Poco después de las 10 de la noche, Margot volvió a llamar. Odelin, dijo con cautela. No quiero que entres en pánico. Me quedé en silencio, el latido de mi corazón volviendo a un ritmo constante. Dime. El equipo de Sarah Penn acaba de presentar una orden judicial de emergencia. Están intentando bloquear tu sitio, de forma permanente. Hizo una pausa antes de añadir. Y, tu nombre está empezando a aparecer en un hilo de Reddit que está ganando mucha atención. Así que ese era su último golpe. No era una conversación. No era una disculpa. Era una emboscada. Dejé mi taza con cuidado sobre la mesa y miré los papeles clavados en la pared. Esto ya no era solo algo personal. Ahora era público. Y, desde ese momento, era una guerra. A la mañana siguiente, no corrí a revisar mi bandeja de entrada. Preparé café, dejé que la tetera silbara, respiré hondo. Me tomé mi tiempo para abrir un poco la ventana, dejando entrar justo el aire frío suficiente para despejarme.
Solo entonces abrí mi portátil. El asunto del correo me esperaba, orden judicial formal presentada. Cese y desista pendiente de revisión judicial. Margot ya me lo había advertido, pero verlo en blanco y negro me descolocó. No era solo un ataque a mi trabajo. Era un movimiento calculado para enterrarme. Debajo del mensaje había una copia de la orden. Mi nombre, mi curso, mis estudiantes, todo temporalmente congelado. Casi al mismo tiempo, alguien me envió un enlace al hilo de Reddit que se había vuelto viral. Al principio no quise abrirlo, pero la curiosidad, o tal vez la rebeldía, me vencieron. Mi hermana me robó todo y volvió a mi familia en mi contra. El nombre de usuario era genérico, pero la forma de escribir era típica de Sarah Penn. La historia se había invertido. Ahora ella era la víctima y yo, la hermana envidiosa empeñada en vengarse. Los comentarios eran demoledores. Vaya, ¿qué clase de persona hace esto a su propia familia? ¡Qué desagradecida! Increíble que haya gente que destruya su propia sangre por un poco de atención. Estuve a punto de cerrar la página. Casi. Pero entonces vi un comentario, escondido casi al final. Curioso cómo las pruebas siempre aparecen cuando los más ruidosos se pasan de la raya. Me dejó helada. No era un comentario largo, pero me recordó algo. Yo tenía las pruebas. Todas. No perdí ni un segundo. Encendí la webcam, mantuve la habitación en penumbra, sin maquillaje, sin ángulos. Solo yo. Y hablé. No con rabia. No con disculpas. Puse delante de mí la copia impresa del testamento. Leí en voz alta el párrafo que hablaba sobre la propiedad. Mostré la página firmada. Luego compartí en pantalla los archivos originales del plan de estudios, los borradores, las marcas de tiempo, y la comparación lado a lado con su nuevo contenido reempaquetado. Finalmente, mostré los correos, el de su agencia, el de su equipo de relaciones públicas, todos con mi nombre borrado. Cuando terminé, miré directamente al objetivo de la cámara. Dicen que el silencio es fortaleza, dije en voz baja. Pero a veces, la verdad necesita una voz. Esta es la mía. No añadí música. Ni cortes dramáticos. No pedí apoyo ni compasión. Solo pulsé subir y lo dejé ir. En menos de 2 horas, mi teléfono no paraba de sonar. Antiguos clientes compartían el vídeo. Esta mujer ayudó a mi hijo a aprobar el GED. Trabajó con mi hija cuando nadie más quiso. Ella es la razón por la que mi hijo entró a la universidad. Un profesor con el que había colaborado republicó mis diapositivas. Una bloguera que jamás había conocido hizo un stitch en TikTok, alabando la serenidad y claridad con la que hablé. Incluso los moderadores de Reddit intervinieron, etiquetando el hilo original como información tergiversada y bloqueando los comentarios. Algo estaba cambiando, lentamente, pero de forma innegable. Esa misma noche, recibí un mensaje de voz de mi madre. Su voz sonaba baja, sin dramatismo, solo, cansada. Lo sentimos. No por todo, quizá no todavía, pero por esto sí. Por permitir que pasara. No te lo merecías, Oudel. No me pidió que la llamara y no lo hice. Esa parte de mí, la que había anhelado escuchar esas palabras desde que tenía 9 años, no se agitó. No se estiró para alcanzarlas. Solo escuchó, y las dejó caer en su sitio. Unas horas después, llamaron a mi puerta. Nadie me había dicho que vendría. Abrí despacio. Un repartidor estaba allí, sosteniendo una caja pequeña y una carpeta. Certificado, dijo. Necesito su firma. Firmé, cerré la puerta, me senté en el borde de la cama y rompí el sello con cuidado. Dentro había un único sobre, de papel color crema, tamaño oficio, con el membrete del abogado de Sarah Penn. Lo abrí y leí. Propuesta de acuerdo de conciliación adjunta. Confidencialidad requerida. Restitución completa de derechos y de tu nombre a cambio de un compromiso de no desprestigio. Me estaban ofreciendo un trato, un final silencioso, un intercambio. Pero se equivocaban en algo. El silencio ya no los protegía. Solo compraba mi respuesta.
El cheque no tembló en mis manos. Era pesado, sí, 6 cifras de un perdona y olvida. Pero mis dedos permanecieron firmes mientras desplegaba el acuerdo de confidencialidad que lo acompañaba. Retira todas las reclamaciones. Elimina el vídeo. Nunca vuelvas a hablar públicamente del tema. Era el tipo de oferta que se disfraza de resolución, pero apesta a control. Lo leí 2 veces. La primera, como la mujer que pasó demasiados años dudando de sí misma. La segunda, como la mujer en la que me había convertido, que ya no buscaba permiso para hacerse escuchar. Entonces caminé hacia la trituradora, deslicé los papeles y escuché cómo las cuchillas convertían su silencio en polvo. Esa misma tarde publiqué mi declaración final. No un vídeo esta vez, solo una imagen fija, mi nombre, mis credenciales y las palabras. No le debes silencio a nadie solo porque comparta tu apellido. No aceptaré dinero para callar un dolor que jamás causé. Al anochecer, ya estaba en todas partes. Mujeres de todos lados, antiguas maestras, hijas desheredadas tras años de manipulación, hermanas que conocían la herida de ser el chivo expiatorio, comenzaron a compartirlo. No para darme lástima, sino porque ponía nombre a algo que ellas no podían decir. Un mensaje decía, pensé que era la única. Gracias por decir lo que yo no pude. En mi nueva oficina en casa, donde ya no tenía que pedir una silla en la mesa, colgué el arrugado papel que había llevado conmigo desde aquella habitación de motel. Construirás lo que hoy nadie ve. A su lado, el documento oficial de mi abogado, propiedad reconocida, derechos intelectuales registrados, plan de estudios protegido. El escritorio era modesto. La ventana daba a una parada de autobús. Pero era mío. No he sabido nada de mi familia desde entonces. Ni en cumpleaños. Ni cuando el sitio de Sarapene fue cerrado de forma permanente. Ni cuando se supo que mamá había vendido la casa en silencio. Algunos dicen que fue para cubrir las consecuencias legales. Otros, que simplemente se cansó. Pero no esperé a escuchar rumores. No necesitaba disculpas impresas en tinta ni susurradas por boca de otros. No eran monstruos. Solo personas que me señalaron cuando era más fácil que mirarse al espejo. No luché para castigarlos. Luché para liberarme. Y la libertad es más silenciosa de lo que imaginaba, pero no vacía. El mes pasado lancé un pequeño fondo de becas en nombre de mi abuela. Nada ostentoso, solo lo suficiente para ayudar a chicos como los que solía tutorizar cuando apenas podía pagar el alquiler. Empezaron a llegar cartas de agradecimiento. La mayoría de desconocidos. Una de una exalumna a la que enseñé cuando trabajaba en la biblioteca pública. Fuiste la primera que me dijo que podía lograrlo. Y te creí. Me quedé un largo rato con esa carta entre las manos. No porque doliera, sino porque no dolía. Esta era la vida que construí en el silencio que ellos pensaron que me enterraría. Hace unos días imprimí una segunda copia de la nota de mi abuela. La doblé dentro de un sobre. Sin remitente, sin mensaje adicional, solo esas palabras. Construirás lo que hoy nadie ve. La envié por correo a una chica que tutoricé, que una vez me confesó en voz baja que sus padres pensaban que era demasiado, que le dijeron que dejara de soñar tan alto. Porque tal vez un día se encuentre sola en una habitación de motel. Y tal vez esas palabras le sirvan como me sirvieron a mí. ¿Alguna vez has dejado de perseguir la disculpa que nunca llegó y descubriste que la verdadera paz era el cierre que necesitabas? ¿Alguna vez tu propia familia te borró, y aún así encontraste fuerzas para construir algo duradero? Cuéntame tu historia abajo.